primer bloque de charlas y presentaciones se enfoca en hacer un análisis de la situación actual del turismo dominicano. El primer expositor en ese sentido es el señor Bernardo Fuentes, encargado de estudios económicos del VHD. Les cuento un poco de este maravilloso profesional. Bernardo Fuentes tiene más de 13 años de experiencias en análisis económico. Es economista graduado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y realizó estudios de posgrado en finanzas corporativas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Además, ha realizado estudios avanzados en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas en Costa Rica. El señor Fuentes lideró la División de Investigación Económica del Banco Popular Dominicano durante los años 2000 a 2006. A finales del 2006 decidió crear la firma Económica, la cual se convirtió en una importante fuente de análisis económico y proyecciones de la República Dominicana. A partir de agosto del año 2013 se integra al Banco VHD como encargado del Departamento de Estudios Económicos. Con ustedes, el señor Bernardo Fuentes. Bueno, muchísimas gracias al foro por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Es un verdadero honor, principalmente viendo que en tan poco tiempo este evento ha calado en el sector. El interés que han mostrado todos ustedes por estar aquí y la calidad de las personas que me acompañan hoy, creo que garantizan que va a ser un evento muy productivo. Yo quiero confesarles algo. Cuando se me acercaron para pedirme que diera esta charla, pues mi primera reacción fue muy positiva, porque yo creo que difícilmente hay alguien que no conozca o reconozca el sector turístico como verdaderamente uno de los pilares de la economía dominicana. Es un caso muy fácil de defender, ¿verdad? Hablar de la importancia del turismo, eso se cae de la mata. Pero la verdad que a la medida que fui preparando el material, sentí como el peso de hablarle a personas que conocen el sector muy bien, y dije, bueno, ojalá poder contribuir con algo nuevo, algún enfoque diferente y no simplemente información que ustedes quizá ya manejan. Entonces, en ese sentido, quería comenzar comentándoles lo siguiente. Cuando hablamos de la importancia para la economía, estamos hablando, ¿verdad?, del impacto económico que tiene un sector. Y cuando hablamos del impacto económico, hay varias vertientes, hay varias formas como los economistas lo organizamos o lo analizamos. Lo primero que está es el impacto directo del sector. Ahí básicamente lo que se ve es los empleos directos que se generan dentro del sector. Las compras, por ejemplo, que ese sector genera hacia otros sectores, la demanda de servicios, de productos hacia otros sectores. Pero muchas veces, menos conocido, menos medido muchas veces, está el impacto indirecto, y por no conocerse, lamentablemente a veces es inclusive más grande que el directo. Lo que pasa es que no se conoce, no se ha estimado correctamente. Y ahí, bueno, usualmente incluimos todos los empleos indirectos, empleos que no existieran si no fuera por la existencia de ese primer sector, pero que obviamente no se computan o no se consideran como parte de empleos, vamos a decir, directamente relacionados con el sector. El gasto que realizan, por ejemplo, los empleados del sector en otros sectores, usualmente no se considera como parte de su impacto directo, y es significativo. Y inclusive, casi como de segunda derivada, el impacto que tienen las compras que entonces realizan los suplidores del sector. O sea, todos los sectores es como las venas en el cuerpo, o sea, tienen una capacidad de distribuir el valor agregado, la riqueza, hacia los otros sectores. Entonces, estos dos son los primeros enfoques. Pero también cuando hablamos de impacto económico incluimos el impacto fiscal, o sea, las recaudaciones, el impacto hacia el fisco que se genera con el valor agregado del sector. Y obviamente también es un aspecto muy importante cuando estamos hablando del impacto económico de un sector. Y obviamente la parte social, que es inclusive la más difícil de medir de todas, porque ahí ya hay cosas que van más allá de solo los números. O sea, cuando hablamos
hablamos, por ejemplo, yo pensaba, bueno, el impacto que tiene, vamos a decir, el conocimiento que recibe un empleado del sector turístico de cómo preparar comida, cómo manejar una cocina y cómo eso en un futuro, si tiene que emplearlo fuera del sector turístico o emprender un negocio, ese conocimiento es un valor que él recibe. El manejo de diversos idiomas le abre una serie de posibilidades a la persona que difícilmente se le puede poner números. Pero en términos generales, usualmente cuando hablamos de impacto económico, a eso es que nos estamos refiriendo. Entonces, con eso como introducción, no quería entrar directamente a hablar de la economía dominicana, sino que quiero dedicarle un poquito de tiempo a hablar de la importancia del turismo en la economía global. Y no me voy a detener mucho ahí, de hecho no tengo mucho tiempo, pero quería compartir un poquito de algunas de las cifras del Consejo Mundial del Turismo. Según este consejo, que es una institución con mucha reputación, muy reconocido, de hecho la firma de economistas que trabaja con ellos son personas de clase mundial, básicamente ellos estiman el aporte directo, o sea, acuérdense lo que les decía ahora del impacto directo e indirecto. El impacto directo ellos lo colocan en 2.9% del producto global. O sea, estamos hablando de que prácticamente un 3% de la economía mundial, del valor agregado, es generado por el sector turístico. A veces uno diría, bueno, 3%, pero piensen en todos los sectores que componen la economía mundial. Estamos hablando de la industrial. O sea, sí, es un número muy importante. Y si lo fuéramos a llevar a dólares, eso no hay ni forma de decirlo. Son no sé cuántos billones de trillones. Son cifras que a uno se le escapan de la mente. Ni siquiera hay forma como de contextualizarla, más que ponerla como porcentaje del PIB. Ahora, lo importante, más que el aporte directo, es la parte ya del aporte directo e indirecto, o sea, el aporte total del sector. Y fíjense cómo de un 3% del Producto Interno Bruto, cuando se hacen esos numeritos y esas estimaciones, llegamos a prácticamente un 9.3. Fíjense lo importante que son los impactos indirectos del sector sobre su impacto en la economía. Estamos hablando de pasar prácticamente 7 puntos porcentuales del PIB. Una cifra muy importante es el impacto indirecto que tiene el sector, que su mera existencia genera bienestar, genera riqueza en otros sectores. Y también no podemos dejar de mencionar, obviamente, la generación de empleos. Estamos hablando de cifras muy importantes porque se estima que a nivel de la economía mundial el empleo está generando más de 100 millones de puestos de trabajo. O sea, eso es una cifra significativa de por sí sola. Eso no hay ni siquiera que ponerlo en contexto. Creo que ella habla por sí misma. Estamos hablando de 3.4% del empleo total en el mundo está dedicado al sector turístico. Y de hecho, fíjense que eso es solamente directo. Cuando lo vemos ya de forma total y hacemos, bueno, no hacemos, ellos hacen sus estimaciones del empleo indirecto, pasamos a 261 millones de personas que de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, tienen un empleo a raíz de la existencia del turismo. O sea que ojalá que eso les sirva un poco para poner un poco en contexto la situación ya de la economía global. Ahora, para aterrizarlo en lo que más nos interesa, que es ya la parte local, la economía dominicana, el mismo consejo, ellos hacen esto para todos los países, entonces uno puede hacer un desglose. Ellos, en el caso de República Dominicana, calculan el aporte directo del turismo al Producto Interno Bruto en 4.7%. O sea que si lo comparamos con el global, se ven que en términos relativos, para nosotros el turismo es más importante, vamos a decir, pesa más en la economía que en el promedio de las economías mundiales. Pero como les decía, eso es solamente el aporte directo. Si nos vamos a ver el aporte ya total, una estimación más, vamos a decir, más exacta del verdadero aporte, pues fíjense qué tan importante, fíjense cómo sube de 4.7% a 15%. Estamos hablando de un sector sumamente importante que está generando el 15% del valor agregado en la economía dominicana. Y a nivel de empleo,
pues el Consejo estima que hay alrededor de 174.500 empleos directos, un 4.4% del total, y cuando ellos hacen sus estimaciones del impacto indirecto, o sea, la generación de empleos ya total, estamos hablando de una cifra sumamente importante, estamos hablando de 562.000 empleos, un 14% de la población. Entonces, como ustedes ven, son números que realmente, como les digo, hablan por sí solos. Uno ve eso y dice, bueno, sí, definitivamente este es un sector altamente importante en la economía. Pero yo quería hacer un pequeño aparte. Este señor, yo realmente no sé quién es. Yo simplemente busqué esa foto en internet porque quería hacer una reflexión con ustedes. Bueno, durante casi 7 años yo tuve mi propia empresa. Y una de las cosas que a veces yo pensaba cuando veía a las personas que trabajaban conmigo era, wow, o sea, estas personas tienen un empleo, gracias a Dios, por mi trabajo. O sea, lo que yo hago, gracias a Dios, les permite a ellos mantener su familia, pagar el colegio, alimentarse. Y quise hacer esa reflexión porque yo quiero que lo veamos así mismo el sector. Cuando uno habla de estas cifras así de 174.500 empleos, quizás suena un poco frío, pero yo quería como asociarlo con una cara y que pensemos que, óyeme, este señor puede sustentar a su familia, puede alimentarse, puede inclusive, o sea, subsistir gracias a la existencia del sector. O sea que quiero que también le demos un poquito más una cara humana a los números. Uno habla de estos números y se ve muy frío, pero pensemos en que este señor manejando ese taxi puede subsistir por la existencia del turismo, que si no lo tuviera, uno ni se puede imaginar qué condiciones de vida quizás él tendría. Entonces quería hacer esa pequeña reflexión con ustedes. Ya pasando a números locales, o sea, números ya generados por el Banco Central, aquí lo que ustedes pueden ver es un poco la trayectoria de lo que el Banco Central considera es el aporte del turismo al Producto Interno Bruto. En este caso es solamente el aporte directo. Entonces, ahí hay dos cosas. Bueno, primero, ustedes ven como desde el 91 hasta el 2004, ese aporte fue creciendo, alcanzando un punto máximo. Y en los últimos años, principalmente ahora tras la crisis mundial que estamos viviendo, el turismo se ha estabilizado aquí en 6%. No sé si ustedes saben el cuento, es un chiste muy famoso del economista de un solo brazo. Había un presidente que decía que quería un economista que fuera manco, porque los economistas siempre dicen, bueno, por este lado y por este lado, como que siempre demos las dos caras. Bueno, yo le voy a dar las dos caras de esto. O sea, definitivamente yo creo que del lado negativo o del lado que representa un reto, yo creo que hay un reto del sector de volver a retomar una mayor ponderación en la economía, pero también hay que reconocer ya del lado más positivo que es un gran logro permanecer ahí en medio de las condiciones mundiales que estamos viviendo. O sea, con la crisis mundial que hemos estado viviendo y que el sector logre mantener su participación no es poca cosa. Verdaderamente el sector se ha mantenido e inclusive parte de esta caída se debe simplemente a la entrada de jugadores importantes como por ejemplo el sector minero. El sector minero está creciendo al 200% anual, entonces es un poco difícil obviamente incrementar el aporte ante una entrada de un jugador así. Entonces ese dato es importante ponerlo un poco en contexto. Por otro lado, el Banco Central también hace algunas estimaciones de empleo directo e indirecto. Como ustedes ven, no coinciden exactamente con las del Consejo, pero igual yo creo que son importantes. Ustedes ven ahí como desde el 91 a la fecha, la cantidad de empleos en el sector prácticamente se ha duplicado. Igual digo lo mismo aquí, es increíble que en medio de una crisis como la que ha vivido el mundo en los últimos años, el sector no ha perdido empleos de forma significativa, sino más bien inclusive ha podido recuperarlos y seguir creciendo. Creo que es una buena forma de demostrar la fortaleza del sector. Estamos hablando de que según el Banco Central se están generando unos 200.000 empleos, ya sea directo o indirecto en el sector.
Por otro lado, no menos importante, es la generación de divisas. Yo creo que ahí es uno de los grandes aportes del sector a la economía dominicana. Si ustedes ven ahí, yo le puse la gráfica desde el 1997 hasta la fecha, el sector cada vez aporta una mayor cantidad de divisas a la economía dominicana, y solamente en 2 ocasiones, en la crisis de 2001-2002, que creo que no hay que entrar en detalle de lo fuerte que fue esa situación a nivel mundial para el sector, y en el 2009 igual, en medio de una de las crisis más fuertes de los últimos años, el sector ha caído. Pero fíjense cómo inclusive aquí en el 2009 muy rápidamente superó esto, e inclusive superó lo que eran su capacidad de generar divisas antes de la crisis. El último dato que tiene el Banco Central es de que se generaron en el 2012 $4.500 millones que entraron al país como resultado de la actividad del turismo. Para ponerlo un poco en perspectiva, estamos hablando de unos $4.200 millones cada año en promedio. Eso es más de, creo que 5 veces lo que aporta Petrocaribe anualmente. Petrocaribe nos aporta unos $600 millones. Estamos hablando que aquí estamos generando 4.200 millones cada año, y ha permitido financiar una cifra muy importante. Más o menos el 33% de nuestras importaciones se están financiando con el sector turístico. O sea que realmente es un aporte importante que, si no se tuviera a nivel de estabilidad cambiaria, bueno, no hay ni que hablar de las consecuencias que eso pudiera tener. Entonces, para ir quizás, vamos a decir, cerrando un poco y viendo algunos de los otros impactos que uno usualmente no ve, la Azonadores hizo un estudio con la YAT. Lamentablemente fue en el 2005, pero yo creo que sus resultados probablemente, si se hicieran al día de hoy, fueran más importantes. Básicamente, Azonadores lo que determinó fue que alrededor del 34% de la producción agropecuaria es consumida por el sector turístico. Entonces, realmente es un monto muy importante, y yo entiendo que probablemente al día de hoy seguro ha subido un poco más. Es una idea de la integración que tiene el sector con los demás sectores, la demanda que genera en otros sectores. Y por último, un dato que obviamente está muy de moda ahora, se le está poniendo mucho ojo, es el tema del aporte fiscal. El Banco Central publica unos datos donde solamente por tarjeta de turismo e impuesto a la salida se están recaudando alrededor de $5.500 millones de pesos, 5.500 millones de pesos al año. Estamos hablando alrededor del 2% de los ingresos tributarios. Obviamente eso es solamente una parte muy pequeña de lo que el sector aporta. Cuando eso se lleva a su correcta perspectiva, por ejemplo, la firma Ecocaribe hizo un análisis para Azonadores y determinaron que en el 2010 hubo un aporte de $35.000 millones que se pudieran atribuir realmente al sector turístico, más o menos un 14%. Estamos hablando de una cifra muy significativa de los ingresos tributarios que vienen por el sector. Últimamente ha habido todo este debate de que el sector paga poco, de que la carga tributaria es poca, pero yo creo que tiene mucho que ver con esto, con que la cosa también hay que ver no solamente el impacto directo, sino también todos sus derivados y el impacto indirecto que tiene el sector. Y ya por último, me parece sumamente importante también resaltar un poco el hecho de que cuando vamos al presupuesto para el 2014 y vemos los cálculos hechos por el mismo gobierno sobre lo que es el gasto tributario, o sea, el concepto de gasto tributario es lo que el gobierno deja de percibir por exenciones impositivas. Eso se calcula y básicamente al sector turismo se le atribuye apenas un 2.4% del gasto tributario. Estamos hablando de 2.200 millones de pesos. ¿Sabes lo que es? Tú estás sacrificando 2.000 millones de pesos y estás recibiendo 35.000. Yo creo que eso pone un poco en perspectiva que realmente el sacrificio que se está haciendo con estas exoneraciones es mínimo.
Estamos hablando de un sector que te genera 500.000 empleos de forma directa e indirecta, y el sacrificio fiscal son unos 2.200 millones, no calculado por mí, calculado directamente por Hacienda, y están en el presupuesto. Entonces, nada, yo sé que tenemos una agenda importante por delante. Ojalá que esta breve reflexión sobre la magnitud y la importancia del sector pues nos sea de utilidad a todos para las discusiones que vamos a tener. Muchísimas gracias al señor Fuentes por ese análisis del posicionamiento del turismo en la economía dominicana. Sobre el impacto fiscal, ¿cuáles han sido los fines de los 5.552 millones se han aplicado para satisfacer las necesidades del sector? ¿Se ha considerado un ecoimpuesto para el impacto ambiental? A nivel, vamos a decir, público, realmente al final del día el dinero es fungible, o sea, el Estado recauda y reparte dentro de sus necesidades. Es muy difícil decir, bueno, recaudé y lo destiné a esto en específico, pero la verdad que no tengo un punto de vista del lado público de qué visión se tiene en cuanto a impuestos ambientales. No conozco cuál es la posición, vamos a decir, del otro lado. Es que explica que en la próxima década se espera una caída del aporte del sector turismo al PIB del 4.7% al 4.1% según la WTTC. Yo me atrevería a afirmar que parte de esa proyección de que durante los próximos 10 años el aporte va a seguir cayendo, debe ser por temas meramente estadísticos. O sea, ellos ven la tendencia actual y proyectan, como los economistas dicen, ceteris paribus. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de revertir un poco esa tendencia y que se tomen las medidas que permitan justamente, en vez de que el sector mantenga o pierda participación, que realmente vuelva y la recupere. O sea, que yo lo vería más como un reto hacia el sector, el hecho de que de forma fría y estadística apunta que si las cosas siguen como van, el sector lo que va a hacer es seguir perdiendo participación. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuáles iniciativas en lo inmediato se está planteando para mejorar esa diferencia entre lo que aporta el turismo al Estado dominicano y lo poco que recibe de este? Que recibe, me imagino que se refieren a la exención, ¿verdad? O sea, de que si se está aportando 36.000 millones y apenas se está recibiendo una exención de 2.000, imagino que por ahí es que va. Pero yo entiendo que el gobierno, y es algo que se va a hablar aquí con bastante tiempo, el gobierno ha claramente delimitado el sector como uno de sus sectores clave. Yo creo que hay que tomarle la palabra. Si el presidente Medina lo puso en su programa de gobierno como una prioridad, pues bueno, vamos a tomarle la palabra y apoyar esa visión. Y apoyar que justamente esa exención que se está recibiendo sea aún mayor el aporte del sector a la economía. Creo que ese sería el enfoque más correcto, más que decir, bueno, te estoy dando tanto, ¿cuánto estoy recibiendo de ti?